El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos una semana más a Noche de Lluvia. Os agradezco mucho vuestra presencia en este espacio que estamos construyendo juntos, semana a semana, para hablar del misterio, de lo que nos apasiona. Muchas gracias por estar aquí, por tener y compartir conmigo la curiosidad que nos ha hecho avanzar como especie desde la noche de los tiempos, y os agradezco mucho que forméis parte de los hijos de la lluvia. Recordad que es súper importante para nosotros que le deis a seguir a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify. Nos viene súper bien ese gesto, nos ayuda a poder seguir avanzando, a que nuestro trabajo sea cada vez más compartido y conocido. Y si nos queréis dejar comentarios y por supuesto me gusta, también son bien recibidos y bienvenidos. Gracias, y vamos a comenzar el episodio de hoy de Noche de Lluvia. En muchas ocasiones las cosas no son como nos las han contado, o lo son, pero se pierden por el camino detalles importantes, y esto es lo que ha ocurrido con la verdadera historia de Jesús de Nazaret. El Jesús que conocemos, el que aparece en los Evangelios, realizó prodigios y llevó a cabo acciones que en su más tierna infancia aterrorizaron a sus padres. Son historias impactantes que la Iglesia, en su momento, trató de eliminar y silenciar para siempre. Hoy en Noche de Lluvia conocemos la historia perdida del niño Jesús y el misterio de sus imágenes religiosas, las advocaciones del niño Jesús más poderosas de la Iglesia. Comenzamos. He dedicado varios años de mi vida a estudiar la infancia de Jesús, y para comenzar es importante señalar que esta información realmente en la Biblia no aparece. En los Evangelios de Marcos y Juan no aparece ninguna referencia al nacimiento ni a la infancia de Jesús. Por cierto que aquí en Noche de Lluvia tenéis un capítulo dedicado a los misteriosos nacimientos de Jesús y la Virgen María. En la Biblia, solo Lucas y Mateo ofrecen detalles sobre el Jesús niño. San Mateo en sus capítulos 1 y 2 nos narra el nacimiento de Jesús, la adoración de los magos, la persecución de Herodes, la huida a Egipto y el regreso a Israel, pero no menciona absolutamente ningún detalle de la infancia de Jesús. En el capítulo 3 pasa directamente a hablar de los bautizos de Juan el Bautista en el río Jordán, es decir, del inicio de la vida pública de Jesús. En el caso de San Lucas, se trata del único de los 4 evangelios canónicos de la Biblia que ofrece detalles sobre su infancia. En su capítulo 2, San Lucas nos cuenta: cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debía cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simón lo tomó en sus brazos
y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. También nos dice San Lucas en el mismo capítulo más adelante: Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y hasta aquí los datos sobre la infancia de Jesús que nos ofrece la Biblia. Solo San Lucas da un pequeño pasaje de que Jesús con 12 años se queda en el templo y dice estar en la casa de su padre. Ningún detalle más sobre su infancia. Entonces, ¿en qué otra fuente podemos buscar si existen más detalles de la infancia de Jesús? Como os he contado en varias ocasiones, los evangelios apócrifos son aquellos libros escritos en los primeros años del cristianismo que hablan de la vida de Jesús, pero que fueron rechazados por las autoridades religiosas para que no formaran parte de la Biblia. ¿Por qué? La razón es sencilla. Se alejan de la figura de Jesús que han tratado de perpetuar durante más de 2000 años. Jesús de Nazaret no fue solo un predicador del mensaje de Dios, también fue una especie de chamán, profeta, mago y sanador que realizó prodigios a lo largo de toda su vida. Os decía que ya hay un episodio de Noche de Lluvia dedicado al nacimiento misterioso de Jesús, entonces hoy no vamos a profundizar en ese aspecto. Solo hablaremos de los hechos de la infancia del niño Jesús. Son pasajes sumamente impactantes. Veamos, por ejemplo, uno de los evangelios apócrifos más importantes de la infancia de Jesús, el Pseudo-Mateo, un texto que a nivel científico está considerado como anterior al siglo II, pero cuya copia actual más antigua que conservamos es del siglo VI. En el Evangelio del Pseudo-Mateo, cuando narra el viaje de la Sagrada Familia a Egipto, habla de un alto que hacen en el camino y ocurre lo siguiente. Y he aquí que de la cueva salieron muchos dragones. Los jóvenes al verlos se pusieron a gritar movidos por un gran temor. Entonces Jesús bajó del regazo de su madre y se puso de pie delante de los dragones, pero ellos, después de adorarlo, se marcharon. Se cumplió entonces lo que había predicho el profeta David: alabad al Señor desde la tierra de los dragones y todos los abismos. Entonces el niñito Jesús, caminando delante de ellos, les ordenó que no hicieran daño a ningún hombre,
pero María y José tenían mucho miedo de que los dragones pudieran dañar al pequeño. Jesús les dijo: «No temáis ni penséis que soy un niño pequeño, pues yo siempre he sido y soy un varón perfecto, y es necesario que todas las fieras de los bosques sean mansas ante mí». Más adelante, este mismo texto apócrifo asegura que animales como los leones o los leopardos tenían el mismo comportamiento e iban acompañando a la Sagrada Familia durante su viaje a través del desierto, escoltándoles e incluso indicándoles el camino correcto. Y no solo parecía influir el niño Jesús sobre los animales, también sobre las plantas. Dice el Pseudo Mateo que Jesús ordena a las palmeras que se doblen para con sus frutos aliviar el hambre de su madre y de todo el grupo. Posteriormente, el niño Jesús le dice a la palmera: «Levántate, palmera, descansa y sé compañera de mis árboles que están en el paraíso de mi Padre, pero abre ahora desde tus raíces una vena que está escondida en la tierra para que de ella broten aguas con las que podamos saciarnos». Al punto se levantó la palmera y empezaron a salir de sus raíces manantiales de agua limpísima, fresca y dulce por demás. Poco después de este episodio, el Pseudo Mateo nos cuenta un momento que me llama bastante la atención. José propone que cambien de rumbo y se dirijan a las cercanías del mar porque el calor del desierto es insoportable. Pero Jesús le dice: «No tengas miedo, José, yo abreviaré vuestro camino, de modo que lo que debíais recorrer en 30 días lo terminéis hoy en un solo día». Mientras hablaban estas cosas, extendieron la vista y comenzaron a ver los montes y las ciudades de Egipto. Es decir, estamos hablando de lo que de forma moderna llamaríamos como una anomalía espaciotemporal, provocada por los poderes del niño Jesús. Un niño Jesús que, según los evangelios apócrifos de la infancia, es realmente tras la vuelta de Egipto, ya nuevamente en Galilea, cuando comienza a obrar hechos sobrenaturales ciertamente inquietantes. En el Evangelio apócrifo del Pseudo Mateo, parte segunda, capítulo 26, se dice lo siguiente: «Sucedió que después del regreso de Jesús de Egipto, cuando estaban en Galilea, apenas cumplidos los 3 años de edad, jugaba en un día de sábado con otros niños en el lecho del río Jordán. Se sentó Jesús e hizo 7 charcas con barro, a cada una de las cuales añadió pequeños terrenos. A través de ellos, a su mandato, hizo correr las aguas de la corriente y luego las hacía volver. Entonces uno de los niños, hijo del diablo, llevado de la envidia, cerró el acceso por donde las aguas iban a las charcas y trastornó la obra de Jesús. Entonces Jesús le dijo: «¡Ay de ti, hijo de la muerte, hijo de Satanás! ¿Destruyes la obra que acabo de construir?». Y enseguida el que había hecho eso cayó muerto. Entonces los padres del muerto se pusieron a gritar con voz airada contra María y José, diciendo: «La maldición de vuestro hijo ha hecho que muera el nuestro». Al oírlo, José y María se dirigieron al punto a Jesús, movidos por el escándalo de los padres del niño y el tumulto de los judíos. Pero José dijo en secreto a María: «Yo no me atrevo a hablarle, pero tú aconséjale». Se trata de un pasaje impactante, pero las sorpresas no terminan ahí. El atemorizado José sentía pánico por hablar con su hijo, y cuando María se acercó a Jesús para preguntarle por la muerte del menor, Jesús respondió: «Era digno de muerte por haber destruido la obra que yo había realizado». El Evangelio apócrifo del Pseudo Mateo continúa diciendo: «Pero su madre le rogaba diciendo: No hagas estas cosas, mi Señor, porque todos se levantan contra nosotros». Y él, no queriendo contristar a su madre, golpeó con su pie derecho las nalgas del muerto
y le dijo: «Levántate, hijo de la iniquidad, pues no eres digno de entrar en el descanso de mi Padre, porque deshiciste la obra que yo había construido». Entonces resucitó el que estaba muerto y se fue, y Jesús, con su mandato, conducía las aguas a las charcas por los canales. Como se observa en este pasaje, la primera resurrección de Jesús no fue la de su amigo Lázaro, la que nos cuentan los evangelios canónicos en la Biblia. La primera fue la de este niño a quien él mismo había quitado la vida. Lo más impactante del relato de este evangelio del pseudo Mateo es que hay más. Unos capítulos después nos hablan del hijo de Anás, sacerdote del templo, quien también destruyó las charcas construidas por Jesús y al que también le lanzó Jesús una maldición, usando estas palabras: «Oh pésimo germen de la iniquidad, hijo de la muerte, talle de Satanás, en verdad que el fruto de tu descendencia quedará sin vigor, tus raíces sin humedad, tus ramas secas, sin frutos». Al momento, a la vista de todos, el muchacho quedó seco y murió. En el capítulo 29 nos cuentan cómo José se lleva a Jesús camino de casa y cómo otro chico se lanzó sobre el hombro de Jesús, según el texto, con intención de burlarse o de hacerle daño si podía. Pero Jesús le dijo: «No volverás sano del camino por donde vas», y al momento cayó muerto. Ante tales situaciones hubo una reunión de vecinos en contra de Jesús. José estaba atemorizado, según el pseudo Mateo, por temor a una sedición con violencia del pueblo de Israel. Así, en aquel momento y ante todos los vecinos, el relato dice que Jesús tomó al muchacho muerto por una oreja y lo suspendió en el aire a la vista de todos, y vieron que Jesús hablaba con él como un padre con su hijo. Volvió el espíritu al muchacho y revivió, y todos quedaron admirados. Al igual que los evangelios canónicos encuentran gran parte de su veracidad en que, a grandes rasgos, los 4 evangelios bíblicos cuentan la misma historia, en el caso de los apócrifos ocurre básicamente lo mismo. El evangelio del pseudo Mateo no es el único que cuenta estos hechos. También lo hacen otros, como el pseudo Tomás, que en el capítulo 3, por ejemplo, narra también la muerte del hijo de Anás. Ahora que ya sabéis estos pasajes, quizá entenderéis por qué los evangelios oficiales de la Biblia no nos cuentan nada sobre la infancia de Jesús y se centran en lo que denominan la vida pública de Jesús. Sin embargo, no sería justa si no mencionara en este vídeo que, además de estos hechos controvertidos, Jesús también obró en su infancia milagros positivos, tanto resurrecciones como curaciones. Como señalan autores tan importantes como el experto Antonio Piñero, a quien le debemos el que se hayan publicado en español todos los apócrifos en una misma obra, estos evangelios lo que demuestran es que Jesús era un niño con dones superiores, que se enoja y se contenta a cada rato como todos los niños. Un niño, siendo niño, que gracias a la influencia positiva de sus padres y de su propio camino en la vida, corrigió sus errores y consiguió traspasar los velos del tiempo y de la historia, dando lugar al nacimiento de una nueva forma de entender a Dios. En cuanto a los milagros positivos de Jesús en su infancia, podemos reflejar pasajes como la resurrección que lleva a cabo en Cafarnaún, ayudado por San José. En el capítulo 39 del pseudo Mateo se afirma lo siguiente: «Dijo pues a José: ¿por qué no concedes el beneficio de tu gracia a este que se llama como tú?» José le replicó: «¿Qué poder o qué facultad tengo yo para prestar un beneficio a este hombre?» Jesús le dijo: «Toma el sudario que tienes en tu cabeza, ve a ponerlo sobre el rostro del muerto y dile: que Cristo te salve. Enseguida será salvo y el difunto se levantará de su camilla». Cuando lo oyó José, marchó al punto corriendo según la recomendación de Jesús. Entró en la casa del difunto
y el sudario que tenía en la cabeza lo colocó sobre el rostro del que yacía en la camilla, diciendo: «Que Jesús te salve». Al punto se levantó el muerto del lecho y preguntaba quién era Jesús. Hay otro milagro de curaciones de Jesús que me resulta importante porque a quien salva es a Santiago, un hijo de José, que será autor, o al menos se le atribuye, ya de mayor, apócrifos que hablan del Apocalipsis y escritos que demuestran que fue un discípulo importantísimo de su hermano Jesús. Dice así este pasaje del Pseudo Mateo: «Fue con su hermano Santiago, primogénito de José, al huerto. Mientras recogía las verduras, salió de pronto una víbora de su agujero, que mordió a Santiago en la mano. Por el desmedido dolor empezó a gritar, y ya a punto de desfallecer, decía con gran amargura en la voz: «¡Ay, una víbora malísima me ha mordido en la mano!». Jesús se encontraba en la parte contraria, corrió hacia Santiago al oír sus gritos de amargura, sujetó la mano y no hizo otra cosa nada más que soplar en la mano de Santiago y enfriar la herida, la mordedura. Al momento Santiago sanó y el reptil murió. Parece ser que toda la familia, según los apócrifos, la Virgen María, San José y sus hijos, dentro del hogar, en la vida que hacían en familia, tenían muchos signos de respeto hacia Jesús, aunque solo fuera un niño, el más pequeño de la casa. Dice el Pseudo Mateo: «Cuando se reunían, Jesús los santificaba y bendecía. Él era el primero que empezaba a comer y a beber. Ninguno de ellos se atrevía a comer o a beber, ni a sentarse a la mesa o a partir el pan, hasta que Él los santificara y lo hiciera primero». Y en el capítulo 27 del mismo apócrifo nos cuentan un milagro de Jesús niño que sucede a la vista de todos y que tiene que ver con ese dominio de la naturaleza. Dice: «Tomó Jesús barro de las charcas que había fabricado y con él hizo 12 pajarillos. Era sábado, el día que Jesús hizo esto, y con él había muchos niños. Pero como uno de los judíos vio lo que Jesús hacía, dijo a José: «José, ¿no ves cómo tu hijo Jesús hace en sábado lo que no le está permitido? Pues ha fabricado de barro 12 pajarillos». Al oírlo, José reprendió a Jesús, diciéndole: «¿Por qué hacer en sábado lo que no nos está permitido?». Pero Jesús, al oír a José, dando unas palmadas, dijo a los pajarillos: «Volad». A la voz de su mandato, echaron a volar en presencia de todos los que estaban allí. En cuanto al dominio del niño Jesús de los elementos, no solo hacía prodigios con la tierra, también con el agua. En el capítulo 33 del Pseudo Mateo leemos que con 6 años la Virgen María le pide ir a una fuente a por agua, pero uno de los niños le dio a Jesús un empujón y su cántaro de agua se rompió. Y dice el Pseudo Mateo: «Pero Jesús extendió el manto que vestía, recogió en el manto toda el agua que había en el cántaro y se la llevó a su madre. Ella, al verlo, se admiraba y reflexionaba dentro de sí, y todo lo guardaba en su corazón». Jesús niño, según los evangelios apócrifos, también era capaz de influir en el campo, en la agricultura. En un milagro parecido al milagro bíblico de los panes y los peces, nos dice el Pseudo Mateo: «De nuevo salió otro día al campo con un poco de trigo del granero de su madre y lo sembró. El trigo nació, creció y se multiplicó en exceso. Finalmente él mismo lo segó y recogió 3 coros de grano que repartió entre varios conocidos». Hablemos también del paso de Jesús por la escuela. Según los apócrifos, estuvo en la escuela de forma intermitente. Por las preguntas que hacía y las cosas que decía, los profesores lo expulsaban y entonces, en esos periodos, trabajaba como ayudante en el taller de su padre, San José. Por ejemplo, en el Pseudo Mateo se narra el incidente de Jesús con un profesor de la escuela al que el niño corregía constantemente. Al final, el profesor, al percatar su sabiduría,
decide irse del pueblo, no sin antes decir: no sé si este niño es un mago o es Dios, o es más bien un ángel de Dios el que habla en él. No sé de dónde es, de dónde ha venido o qué puede llegar a ser. Y después nos dicen que Jesús obra en esos momentos el siguiente milagro. Entonces Jesús, sonriendo, con rostro alegre ante él, dijo con autoridad a todos los hijos de Israel que estaban presentes y escuchaban: que fructifiquen los estériles, que vean los ciegos, los cojos anden correctamente, los pobres gocen de bienes, resuciten los muertos para que vuelva cada uno a su estado natural y recuperado y permanezca en aquel que es la raíz de la vida y de la dulzura perpetua. Y cuando el niño Jesús terminó de decir estas palabras, quedaron al instante recuperados todos los que habían incurrido en molestas enfermedades, y no se atrevía ya nadie a decirle nada ni a oír nada de su boca. En el Pseudo-Mateo se afirma que cuando el niño Jesús hablaba, en palabras modernas parecía estar canalizando. Dice el Pseudo-Mateo: tomó el libro de la mano del maestro que enseñaba la ley y en presencia de todo el pueblo comenzó a leer, pero no lo que estaba escrito en el libro, sino que hablaba inspirado por el Espíritu de Dios vivo, como cuando un torrente brota de una fuente viva, que siempre permanece llena. Teniendo en cuenta todos estos prodigios, podemos entender mejor que Jesús durante su vida pública obrara tantos milagros, unos milagros que son incómodos para la Iglesia. Existe controversia entre los seguidores de la literalidad del mensaje y los defensores de que estos textos son cuentos piadosos. Más que interpretar estos milagros como episodios aislados, los teólogos suelen considerar estas facultades mágicas como la prueba palpable de que el Hijo de Dios había venido a anunciar el Evangelio como refuerzo de su misión divina, de ese mensaje de salvación que predicó durante su vida pública. Por tanto, no interpretan a Jesús como un dotado psíquico con capacidades paranormales, sino como un Mesías que cura a los enfermos y multiplica el pan para significar reforzar su mensaje de redención. Y hay un detalle que me parece sumamente importante y que no puedo dejar de comentar. Los evangelios apócrifos reflejan que Jesús empieza a realizar estos milagros después de haber regresado de Egipto, porque recordemos que después de su nacimiento la Sagrada Familia tiene que huir de la persecución de Herodes, y por algunos milagros que hizo ya de mayor encontramos pistas de que quizá Jesús fue un iniciado en los misterios mágicos del antiguo Egipto. Una de las curaciones más conocidas que se le atribuye es la de un ciego. Se cuenta en el Evangelio según San Marcos de la Biblia, y lo que se dice es que Jesús unta los ojos con saliva, que le pone las manos encima y le dice: ¿ves algo? Y el ciego abre los ojos y dice: veo a la gente, son como árboles que andan. Entonces, este milagro, según la periodista Isabela Herranz, autora del libro Magos, Médiums y Santos, es indudable que esta práctica de Jesús de recurrir a medios físicos para sanar concuerda con la de los magos reales de su época, tal como los conocemos por los papiros egipcios y la literatura posterior. Se solía creer que tanto la saliva como la acción de escupir tenían poderes mágicos, y Jesús no se diferencia en esto de otros magos. No quisiera dejar de mencionar aquí otro pasaje muy impactante de los evangelios apócrifos que aparece en el texto conocido como Evangelio Árabe de la Infancia, y a nivel científico está catalogado como anterior al siglo V. Este texto dice así: cuando Jesús cumplió 3 años, había por allí una mujer cuyo hijo, de nombre Judas, estaba poseído. Siempre que el demonio se manifestaba en él, se ponía a magullar a todos los que se le acercaban
y si no encontraba a nadie, se mordisqueaba sus propios brazos y piernas. Al saber la madre de la existencia de Jesús y de aquellos que fueron curados por su mediación, llevó a Judas ante su presencia. Entretanto, Santiago y José habían sacado al niño a jugar. Al llegar, Judas se sentó a la derecha de Jesús y al ser atacado inmediatamente por el demonio se puso a dar golpes y a morder el flanco izquierdo de Jesús, haciendo que se quejase y llorase. Pero de repente el demonio salió huyendo de Judas bajo la forma de un perro rabioso. Este niño era Judas Iscariote, el que entregó a Jesús a la muerte. La parte del cuero de nuestro Señor que Judas lastimó recibiría una herida de lanza en el día de la Pasión. Los evangelios canónicos atribuyen a Jesús unos 200 milagros aproximadamente, y San Juan añade un misterioso pasaje a su evangelio. Dice: muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, y estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, como hemos observado hasta ahora, existe una tradición que viene desde los primeros años del cristianismo que habla de una infancia secreta de Jesús que no aparece en la Biblia. Y aunque tan solo en el Evangelio de San Lucas y en menor medida en el de San Mateo se mencionan unos pocos detalles sobre el niño Jesús, esto no ha impedido que en el catolicismo y en todas las tradiciones cristianas en general exista un fuerte vínculo de adoración hacia la figura del niño Jesús. A nivel histórico, se tiene constancia de que San Francisco de Asís, a comienzos del siglo XIII, fue el primer santo de la Iglesia que empezó a celebrar el nacimiento de Jesús, creando el pesebre y recordando con mucha solemnidad la Navidad. De esto os hablé en el capítulo de Noche de Lluvia dedicado a los misterios de la Navidad. No voy a profundizar en ello, pero es importante mencionar que San Francisco de Asís impulsa la veneración al niño Jesús, algo que hace también San Antonio de Padua. La tradición dice que este santo, que vivió en el siglo XIII y quiso seguir los pasos de San Francisco de Asís, poco antes de su fallecimiento tuvo una visión del niño Jesús. Dice la tradición franciscana que cerca de Padua, caminando por el bosque, San Antonio nota un majestuoso nogal y tiene la idea de hacerse construir entre las ramas del bello árbol una especie de celdita. El conde Tiso, el dueño de los terrenos, se la prepara. El santo pasa así en aquel refugio sus jornadas de oración, regresando a donde vivía solo de noche. Una noche el conde se dirige a la pequeña habitación de San Antonio de Padua y en la puerta entreabierta allí ve salir un intenso resplandor. Temiendo un incendio, empuja la puerta y queda inmóvil ante la escena que observa. San Antonio estaba estrechando entre sus brazos al niño Jesús. Cuando se recobra del éxtasis que estaba teniendo, de la visión mística, San Antonio descubre al conde Tiso conmovido. San Antonio le ruega que no hable con nadie sobre esa aparición. Solamente después de la muerte del santo, el conde contaría lo que había visto y debido a esa visión, a San Antonio de Padua se le representa con el niño Jesús en brazos. Ejemplo parecido es en el siglo XVI el caso de San Cayetano. Sucedió su vivencia en la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma, de la que ya os he hablado, porque allí está enterrado el Papa Francisco. Como os conté en el episodio de Noche de Lluvia titulado Papa recibe visión de la Virgen, en la Basílica Romana en la que descansan los restos del Papa Francisco se veneran unos trozos de madera que la tradición vaticana aseguran que pertenecen al pesebre de Jesús. San Cayetano estaba en la víspera de Navidad del año 1517 rezando frente a las reliquias del pesebre
en Santa María la Mayor cuando asegura que tuvo la siguiente visión, según el propio San Cayetano pone por escrito en una carta a su confidente, la monja agustina Laura Mignani. Dice San Cayetano: en la hora de su santísimo nacimiento me encontré en la verdadera y material Santísima Natividad. De las manos de la tímida Virgen tomé aquel tierno niño, el Verbo eterno hecho carne. Para animarme a cargarlo estaba el beato Jerónimo, mi padre, gran amante de la Natividad, cuyos restos reposan a la entrada del mismo pesebre. Este tipo de pasajes de la vida de los santos en la época medieval hicieron que se volviera muy importante en el seno del catolicismo la adoración al niño Jesús. Hay otra escena muy impactante en la vida de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, donde ella misma asegura que un día, en sus trances místicos, ve al niño Jesús. Según esta tradición, Santa Teresa tuvo una visión del niño Jesús en la escalera del convento de la Encarnación de Ávila, en España, y en recuerdo de esta visión, la santa llevó siempre en sus viajes una estatua del niño, y en cada casa de su comunidad de carmelitas descalzas mandó tener y honrar una imagen del niño Jesús que casi siempre ella misma dejaba de regalo al despedirse. Y el niño Jesús parece que no solo se aparecía en visiones, sino que también hablaba. Los salesianos cuentan en sus páginas web que en el año 1636 la venerable Margarita del Santísimo Sacramento observa al niño y el niño le hace la siguiente promesa: todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y tu oración será escuchada. De esta forma, repito, aunque no haya gran presencia en la Biblia de la infancia de Jesús, a través de las visiones de santos y místicos, la devoción al niño Jesús se ha extendido por todo el mundo y es una de las fiestas más importantes de la Iglesia Católica. Cada 6 de enero, con la Epifanía del Señor y la adoración de los magos, y cada 2 de febrero, Día de la Candelaria. Millones de creyentes en todo el mundo realizan peticiones al niño Jesús y adoran las imágenes del niño Jesús. Y antes de pasar a comentaros de las advocaciones más impactantes del Jesús niño, quisiera aclarar un aspecto que muchos me habéis preguntado. ¿Está permitido o prohibido en la Iglesia Católica la veneración de imágenes? Bien, en el Levítico del Antiguo Testamento de la Biblia podemos leer: no os volváis hacia los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición. Yo Yahvé, vuestro Dios. Por este motivo, en la Iglesia primitiva hubo una gran polémica hace siglos en torno al uso de estatuas en las iglesias, polémica que fue tratada hace 1700 años en el Concilio de Nicea. En este evento, los padres de la Iglesia llegaron a la siguiente conclusión que aparece en el Catecismo Católico. En el Catecismo Católico se dice: en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado: la serpiente de bronce, el arca de la alianza, los querubines. Con esto en mente, el Séptimo Concilio Ecuménico de Nicea justificó la veneración de los iconos de Cristo, pero también de la Madre de Dios, los ángeles y todos los santos. Al encarnarse, el Hijo de Dios introdujo una nueva economía de imágenes. Desde entonces, la Iglesia ha enseñado que el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera al que en ella está representado. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración, repite la Iglesia, que eso solo corresponde a Dios. Entonces, según el Catecismo Católico, la principal diferencia entre paganos que adoran ídolos y cristianos que veneran estatuas radica en la intención de la persona.
Los cristianos que oran ante estas estatuas lo hacen para honrar a Dios o a los santos, rezando a la persona detrás de la imagen en lugar de a la imagen misma. La Iglesia enseña a los cristianos a venerar estas estatuas, pero no a adorarlas, reconociendo que apuntan a una realidad oculta y espiritual que no está limitada por la representación. Y después de aclarar este punto, estudiemos las imágenes más poderosas de Jesús en el seno de la Iglesia Católica. Tenemos que empezar, como no puede ser de otra forma, con el Santo Niño de Atocha. El Santo Niño de Atocha es una advocación de la infancia de Jesucristo, principalmente extendida por México, pero también por otros países como Colombia. Su culto nace en Plateros, Zacatecas, donde se encuentra la imagen principal de esta advocación, representada por un niño vestido como peregrino del Camino de Santiago, portando agua, espigas de trigo y bastón de peregrino. La leyenda dice que durante la Edad Media, en los tiempos de ocupación musulmana del actual territorio de España, los cristianos privados de su libertad no podían recibir visitas de familiares o amigos, solo de niños pequeños. Dice la tradición que entonces el niño Jesús obra el milagro, desciende de los brazos de su madre en la advocación de la madrileña Virgen de Atocha y se convierte en un niño peregrino que visita a los encarcelados, dándoles compañía, comida y agua. Asegura la leyenda que cuando investigaron la procedencia milagrosa del niño, encontraron que los zapatos del niño de la Virgen de Atocha estaban desgastados y que cuando se los cambiaban volvían a aparecer desgastados. Los trabajadores europeos que llegan hasta Plateros, Zacatecas para explotar minas, instauran esta devoción en México. Se cuenta que muy probablemente por alguna imagen de la Virgen de Atocha llevada hasta allí. De esta forma, el Santo Niño de Atocha se convierte en una de las imágenes más milagrosas de América, especialmente para los privados de libertad, pero también para los mineros, para los viajeros, para las curaciones milagrosas y la necesidad extrema. A la fecha ni en Plateros ni en ningún otro lugar existe documentación histórica que ilumine los orígenes de este culto. Tan solo se asegura que el documento más antiguo que habla de este niño es de 1892. La imagen del Santo Niño de Atocha se venera en el Santuario del Señor de los Plateros, en Plateros, Zacatecas. Se trata de un santuario que se comenzó a construir a finales del siglo XVIII. Es importante señalar que la fama del Santo Niño de Atocha no surge en Madrid, en España, sino en Plateros, México, y desde aquí, desde la República Mexicana, se extiende a suelo español. Se asegura que había una imagen del Niño Jesús que se veneraba en la madrileña Basílica de Atocha, pero se perdió, y en la segunda mitad del siglo XX, cuando vuelven a poner una imagen del Niño Jesús, esta vez colocan una imagen del Santo Niño de Atocha que se sigue venerando en este templo madrileño tan importante hasta la actualidad. Aunque se le nombra como Santo Niño de Atocha, no es santo como tal de la Iglesia Católica porque no ha sido canonizado, pero sí se trata de una advocación de la infancia de Jesús que pertenece al catolicismo y que se ha convertido en una de las imágenes religiosas más importantes de México. Una advocación es una forma de representar a Jesús, a la Virgen María y a otras figuras religiosas, adaptándolos a las necesidades espirituales y culturales de cada región del mundo. Así, aunque existan tantas vírgenes con nombres tan diferentes, hablamos de la misma figura, la Virgen María, adaptada al concepto de cada lugar en el que se la venera. Con las diferentes figuras del Niño Jesús ocurre lo mismo. Son imágenes que nos recuerdan la infancia de Jesús y que reciben diferentes nombres dependiendo de la región donde se le rinda culto. La infancia del Niño Jesús se recuerda principalmente, como os decía, en dos fechas del año, la Navidad y la Candelaria. En estos días es cuando se celebran
las festividades principales de las diferentes advocaciones del Niño Jesús, incluido el Santo Niño de Atocha. Como santo popular, es importante señalar que el Santo Niño de Atocha se ha hecho popular entre algunos líderes de grupos delictivos, como es el caso de Pablo Escobar u Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. En el barrio de Medellín, Colombia, construido por Escobar, hay un santuario en honor del Santo Niño de Atocha. Se cuenta que fue la madre de Pablo Escobar quien le transmitió a su hijo la devoción hacia esta figura religiosa. Cuentan en Colombia que un narcotraficante colombiano conocido como el Mexicano, José Gonzalo Rodríguez Gacha, porque le gustaban las cosas mexicanas, fue quien le habló a Hermilda Gaviria, la madre de Pablo Escobar, del Santo Niño de Atocha. Hermilda aseguraba que durante un atentado se había encomendado a él y no resultó ni herida ni capturada, que de la nada aparecieron unos soldados que hicieron huir a los que iban a atacarla y luego estos soldados desaparecieron misteriosamente. Y desde entonces le tenía una gran devoción y por eso también se la transmitió a su hijo Pablo Escobar. Por su parte, en el caso de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, cuando fue detenido en el año 2019 portaba un escapulario al cuello donde se aprecia perfectamente la imagen del Santo Niño de Atocha. Y cada cierto tiempo surgen en la prensa noticias sobre las apariciones de este niño. Se cuenta la leyenda de que durante una Semana Santa, durante un mes de abril, aunque se desconoce el año, un grupo de peregrinos aseguró haber visto al Santo Niño de Atocha en la cúpula del santuario de Plateros. Era un grupo de personas que aseguran que en mitad de la noche, cuando llegan al santuario, uno de los niños que forma parte de la peregrinación le grita a su madre: «Mira, mamá, el niño de Atocha salió a recibirnos, está arriba de la iglesia». Cuando todos miraron hacia la cúpula del templo, aseguran que parecía que había un menor allí arriba y que incluso se apreciaba, aseguran ellos, que parecía mover las manos como si estuviera muy contento. El griterío y la exaltación llevó a que los comerciantes y vecinos de Plateros despertaran y en cuestión de minutos había cientos de personas observando supuestamente el fenómeno. No he encontrado pruebas de video o fotografía que corroboren esta historia, pero sí he recibido testimonios de decenas de personas que aseguran haber sido ayudadas o a ellas o a sus familiares por parte del Santo Niño de Atocha. Y no hablo de milagros de sanación o de liberación de cárcel, sino de ver físicamente al niño cuando estaban a punto de fallecer. Por ejemplo, me platicaban de un caso de ahogamiento en un río, una persona que fue salvada por el niño que le saca del río, o otra persona que se pierde en el monte siendo pequeña y el niño se aparece y le lleva junto a sus padres. Estos son experiencias de verdad que me han contado los hijos de la lluvia. El crisol cultural y punto de encuentro que es el continente americano ha hecho que las religiones y creencias de diferentes partes del mundo se mezclen y se asimilen, dando lugar a nuevas formas de religiosidad. Y este también es el caso del Santo Niño de Atocha. La santería es una creencia que nació en África a partir de la religión yoruba y se extendió por el Caribe debido al comercio de esclavos. Los esclavos yorubas, para mantener su religión y no ser perseguidos, fusionaron sus creencias con el catolicismo, dando origen a la santería. En esta creencia se venera en la santería a los orishas, es decir, a deidades que representan diferentes fuerzas de la naturaleza y distintos aspectos de la vida. Para conectar con los orishas, los santeros llevan a cabo métodos de adivinación, cantos, ofrendas, bailes y sacrificios de animales. Creen que a través de estas prácticas se puede obtener el favor de los orishas, y estos orishas tienen también nombres provenientes de las raíces afrocaribeñas, pero igualmente nombres de santos católicos. En concreto, el orisha Eleguá es el que identifican los santeros con el Santo Niño de Atocha.
El Santo Niño de Atocha tiene por tanto importancia en la santería, especialmente en la llamada regla de Ocha, donde se mezclan santería, catolicismo y espiritismo. La Iglesia, desde luego, no reconoce estos cultos, sino que los considera paganos. El Eguá o Santo Niño de Atocha en la santería es el dueño de los destinos, el que abre o cierra caminos, el que influye en los caminos de la vida, de la prosperidad, de la felicidad y de la suerte. Puede abrir o cerrar estos caminos. En México y en toda Latinoamérica existen infinidad de advocaciones del Niño Jesús y son consideradas por lo general imágenes sumamente milagrosas. Hablemos también de otro caso muy famoso en la República Mexicana, el Niño del Cacahuate. A 4 kilómetros de San Juan de los Lagos, en Jalisco, se encuentra la capilla del Santo Niño de Mezquitic o Niño del Cacahuate. Dice la tradición local que a comienzos del siglo XIX, en el lugar donde hoy se venera la imagen, vivían dos personas muy pobres, llamados Pedro Alanís y Juana Gallardo. Los vecinos en ocasiones les negaban el agua y les decían que se hicieran su propio pozo. Ellos rezaban y le pedían a Dios que les diera agua, agua libre para todos. Un día notaron una zona del terreno muy húmeda. Decidieron excavar un pozo y mientras abrían la tierra encontraron una pequeñísima imagen del Niño Jesús, de tan solo 5 centímetros. El manantial que encontraron junto al pequeño niño sigue dando agua hasta la fecha. En el año 1884, un arzobispo, Pedro Losa, trató de sustituir la imagen original por otra más grande, asegurando que una tan pequeña no era apta para la veneración pública, pero los fieles ignoraron estas ideas y siguieron peregrinando a visitar a ese pequeñísimo Niño Jesús. A comienzos del siglo XX es cuando le ponen los vestidos, guaraches y el atuendo que luce actualmente, y en concreto fue alrededor de 1994 cuando el capellán de esta capilla, Francisco Padilla Luna, comenzó a difundir fotografías con la imagen del Niño del Cacahuate, a quien bautizó como Niño del Cacahuatito por ser tan pequeñito. Desde entonces tiene este nombre, Niño del Cacahuate, un nombre que ha hecho que se creen leyendas urbanas como que el niño apareció al interior de un cacahuate, pero esto no es verdad. Se considera al Niño del Cacahuate como una imagen muy milagrosa, especialmente en relación a los embarazos de alto riesgo y en general con respecto a los problemas de los niños. Y voy a mencionar otro caso que también me impacta mucho y que ha investigado profundamente mi querido amigo, el investigador mexicano Carlos Guzmán. En Puebla, en México, se venera una imagen del Niño Jesús conocida como el Niño Cieguito. Cuenta la tradición poblana que la historia de esta imagen surge en Michoacán. Dice la tradición que en el convento de Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Valladolid, hoy estado de Morelia, se veneraba una imagen de la Virgen de la Merced que llevaba en sus brazos un pequeño niño Jesús, del que se dice que sus ojos eran de esmeraldas. La noche del 10 de agosto de 1744, un ladrón entró al convento a robar y cuando estaba haciendo esta tarea, escuchó, dicen, el llanto sobrenatural del Niño Jesús. Con mucho miedo, dicen que se acercó a la imagen que lloraba en el regazo de la Virgen y le tapó la boca. La mirada del niño era de tal dolor que, dice la leyenda, el ladrón, al no soportar su mirada, le arrancó los ojos y se quedó con las esmeraldas. Cuando esto sucedió, la leyenda asegura que la imagen comenzó a llorar líquido vital. El ladrón continuó rompiendo y profanando la imagen y la dejó por ahí tirada. Dice esta tradición que un niño la encontró y la llevó de vuelta al convento, donde los frailes, tras hacer actos de desagravio ante tal profanación, decidieron enviar esta imagen al convento de las Capuchinas en Puebla, donde lo iban a restaurar. Para respetar el milagro del llanto del que habla la leyenda,
decidieron no volver a colocarle los ojos, y así es como surge el culto al Santo Niño Cieguito. Actualmente la imagen original está en el convento de las Capuchinas de Puebla. La imagen luce cabellera, una corona de espinas, una cruz en la mano derecha y también una especie de bandeja o sonajero con 2 ojos en la mano izquierda, recordando la profanación que sufrió. Igualmente en el templo de San Joaquín y Santa Ana, en Puebla, sede de la devoción al Niño Cieguito, hay una réplica de la imagen con los símbolos que la identifican. Una imagen que visitan fieles y curiosos para conocer y dejar sus peticiones en manos de esta advocación del Niño Jesús, a la que se le atribuyen milagros como la sanación de enfermedades de la vista y en general todo tipo de enfermedades. Son miles de personas las que cada 10 de agosto visitan Puebla para agradecerle sus favores al Niño Cieguito. Y si de imágenes poderosas del Niño Jesús hablamos, no podemos olvidarnos del Niño Pa de Xochimilco en la Ciudad de México. Se trata de una imagen del Niño Jesús que se venera en la zona de Xochimilco, de la capital mexicana, y que tiene un vínculo muy poderoso e importante con los vecinos de Xochimilco. Es una de las imágenes religiosas más antiguas de América porque está datada en el siglo XVI, pero poco se sabe de su origen y autor. Lo interesante del Niño Pa es que es uno más del barrio. No tiene un templo como tal, sino que los vecinos lo custodian en su casa de forma rotativa. Las familias de Xochimilco, año tras año, van recibiendo la imagen en su casa por periodos anuales, en un sistema de culto que se remonta al siglo XIX. Estudios científicos aseguran que la madera con la que está elaborado el Niño Pa es una especie de árbol presente en México, el colorín o zompantli. Lo que no se sabe es a quién pertenecía o quién creó esta imagen, y existen múltiples versiones. Sea como fuere, el Niño Pa fue una poderosa arma de evangelización en los primeros años del catolicismo en México, al menos en Xochimilco, donde el fervor popular hacia el Niño Pa es importantísimo, hasta tal punto que en 1969 un sacerdote quiso apropiarse de la imagen y aquello estuvo a punto de desatar una ola de violencia en esta zona de la Ciudad de México. El nombre de la imagen es Niño Pa, como os decía, que se traduce como niño del lugar, porque el sufijo Pa en náhuatl significa lugar. Cada 2 de febrero se celebra una misa multitudinaria porque es el día de cambio de mayordomo para el Niño Pa y va a un nuevo hogar. De hecho, es cuando también visita las instalaciones del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, para su restauración y vigilancia, al ser una imagen sumamente antigua. Durante el año, el Niño Pa peregrina por Xochimilco y otros puntos de la ciudad. Realiza visitas a las casas de las personas que lo solicitan al mayordomo. En México se asegura que el Niño Pa es sumamente milagroso y, como ocurre con todas las imágenes de la infancia del Niño Jesús, al menos en Latinoamérica, se acostumbra que la gente le regale juguetes en agradecimiento a sus favores. El gran misterio es que se ha extendido la leyenda popular que dice que mientras todos duermen, el Niño Pa juega con sus juguetes que le han obsequiado. Incluso hay quienes afirman que sus ropas o zapatos amanecen sucios por sus travesuras. Y hablando de este aspecto más controvertido del Niño Jesús con capacidades paranormales, en ocasiones la Iglesia interviene cuando surgen advocaciones del Niño Jesús que se consideran más santos populares que católicos. Estudiemos algo que sucedió en México en el año 2016. Nació el llamado niño huachicolero, el santo que protege a los huachicoleros. En México se llama huachicoleros a las personas que se dedican al robo de gasolina. Aquella Navidad de 2016, los huachicoleros decidieron crear una imagen del Niño Jesús para que algún santo respaldase sus actividades ilegales, y así surgió el Santo Niño del Huachicol, un niño similar al de Atocha, pero en lugar de traer báculo y flores porta un bidón de gasolina y una manguera. Las herramientas
que utilizan los guachicoleros para realizar el robo de combustible. Este gremio empezó a rezar a su santo niño del huachicol para no ser detenidos, para no morir en incendios y para proteger sus robos. Y ante tal situación evidenciada en la prensa y en redes sociales, desde luego la Iglesia no tardó en pronunciarse. El canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, declaró que la imagen del Santo Niño del Huachicol es un pecado contra el Espíritu Santo. De acuerdo con la Iglesia Católica, es blasfema. Surgió principalmente en 2016 en localidades como Palmar de Bravo, Tepeaca, Quecholac y Tecamachalco, municipios de Puebla conocidos por conformar el triángulo rojo que ejerce el robo de combustible. El culto hacia esta representación se ha extendido rápidamente por México, porque también abunda el huachicoleo en otros lugares y su difusión es tal que es cada vez más común ver en mercados y en tianguis la venta de el niño Jesús del huachicol para que sea llevado a la iglesia, a las diferentes parroquias el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y repito, desde el punto de vista de la Iglesia es una imagen diabólica. No quisiera terminar el programa sin citar la imagen del Niño Jesús más conocida a nivel internacional, el Santo Niño de Praga. Se trata de una imagen fabricada en cera que representa al Niño Jesús y que actualmente se resguarda en la iglesia de Santa María de la Victoria y San Antonio de Padua en Praga, República Checa. Según la leyenda, la imagen perteneció en su día a Santa Teresa de Jesús y es considerada como muy milagrosa, especialmente entre las mujeres embarazadas. La imagen fue donada a los carmelitas descalzos en 1628 por una noble de la casa nobiliaria alemana Lobkowitz. Científicamente se sabe que pertenece al siglo XVI, que fue creada en España, y la fiesta del Niño de Praga se celebra cada primer domingo de junio, llegando miles de personas a la República Checa, a Praga, para conmemorarle. El Niño de Praga pertenece a un conjunto de imágenes del Niño Jesús apodadas popularmente como niños de la bola, porque tienen una esfera en su mano, un orbe real que simboliza su poder en el mundo. Son cientos las advocaciones que existen en la cristiandad basadas en la infancia de Jesús y que estoy deseando conocer a través de vuestros comentarios. Si conocéis alguna leyenda milagrosa o misterio de algunas de estas imágenes del Niño Jesús, estoy deseando leerlo en los comentarios. Las advocaciones del Niño Jesús tienen tanto poder y tanta fama porque nos conectan con nuestra infancia y con nuestro niño interior. Nunca está de más recordar que en nuestro corazón habita todavía hoy el niño que fuimos y que es importante abrazar, amar, sanar, comprender quiénes fuimos, conservar la inocencia y la curiosidad, seguir escuchando a nuestro niño interior. A la niña que yo fui y que tanto amaba todos los aspectos de la religión, que tan bonito sentía besar los piecitos del Niño Jesús cada 6 de enero o ayudar a mis abuelas y a mi mamá a colocar correctamente el Niño Jesús que siempre ha estado dormidito en las camas de cada casa de mi familia. Hoy le dedico este capítulo a mi niña interior y a la niña preciosa que tengo la dicha de llamar mi hija, a la que día tras día trato de transmitirle los valores en los que crecí. Gracias de corazón por haberme acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.